Bueno, vamos a ver qué nos cuenta en este ejercicio 75. Es una cuestión, dice que en esa figura se muestra un conductor muy largo, un electrón que se mueve paralelamente al conductor. Aquí lo tenemos, esa es la intensidad de corriente. Hacia la derecha el electrón que también se mueve hacia la derecha a una distancia de 8 centímetros y de forma paralela. Dice que calculemos el módulo del vector que produce la corriente eléctrica en el punto en el que se encuentra el electrón. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la corriente al ir hacia la derecha, bueno, pues si nosotros hacemos con nuestra mano derecha, el sentido que tendrá ese campo, pues por esta parte de abajo, por donde va el electrón, ese campo va a ser entrante. Podemos dibujarlo de esta manera, está entrando en el papel, en la pizarra, en este caso la pantalla, y el valor de ese campo pues se puede calcular como mu sub 0 partido 2pi por la intensidad de corriente que va por el hilo dividido de x, que será la distancia que hay entre el hilo y el electrón. En este caso sustituimos, tenemos todos los valores, nos da mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, dividido de 2pi, por la intensidad de corriente, que son 2 amperios, dividido de x, que hay que ponerlo en metros, son 0,08 metros. Bueno, pues el campo en ese punto tiene un módulo de 5 por 10 a la menos 6 teslas. 5 por 10 a la menos 6 teslas, ¿vale? Que tenemos en ese punto de donde está el electrón. Dice ahora, ¿qué dirección y sentido habría que dar a un campo eléctrico externo que añadiésemos para que el electrón mantenga la trayectoria rectilínea mostrada? ¿Vale? Incluye un esquema donde aparezcan las fuerzas. Bueno, obviamente como hay un campo magnético y hay una carga en movimiento, nosotros sabemos que se va a generar una fuerza que viene dada por la ley de Lorentz, que nos dice que va a ser esa carga por la velocidad de la carga, multiplicado vectorialmente por el campo. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos V, que va aquí hacia la derecha, por B, que va entrando, nos va a salir que va hacia arriba, ¿vale? V por B va hacia arriba, V por B. Pero como tenemos que es un electrón que tiene carga negativa, la fuerza originada va a venir hacia abajo. Esa es la fuerza magnética, y por lo tanto nosotros lo que pretendemos es anular esa fuerza para que el electrón siga su camino como si no pasara nada. Por lo tanto vamos a necesitar una fuerza de igual dirección, de igual módulo, pero de sentido contrario, una fuerza eléctrica que vaya hacia arriba. Vale, para que un electrón sienta una fuerza eléctrica hacia arriba, debemos poner un campo eléctrico justo en el sentido contrario. Es decir, el sentido del campo eléctrico que debemos aplicar es justo el que estamos dibujando, es decir, hacia abajo, para que la fuerza eléctrica que siente el electrón, por ser negativo, es contrario a ese campo. Por lo tanto, sería de esta manera. Esa sería la cuestión que nos proponen. Vamos, que hay tiempo de hacer uno más, vamos con el 76. Bueno, tenemos aquí el ejercicio que nombramos como 76. Una bobina con 10 espiras y forma rectangular. Bueno, pues vamos a poner aquí una posible bobina, ¿vale? Con una forma rectangular, ¿vale? Podría ser esta. Lo que ocurre es que, bueno, estaría vista desde frente, ¿vale? Porque habría, hacia dentro de la pantalla, habría 9 espiras más, es decir, en total 10 espiras que tenemos ahí. Y los lados son 5 y 10, 5 centímetros, 10 centímetros. Colocada perpendicular a un campo magnético. Perpendicularmente, bueno, el campo magnético vamos a decir que está entrando, ¿vale? En principio no nos dicen nada, pues yo lo voy a dibujar que es un campo entrante en la pantalla, ¿vale? Está inmersa ahí la espira dentro de ese campo. Y ese campo es dependiente del tiempo y tiene una forma de B 0,3 por 1 menos 2t elevado al cubo, ¿vale? En las unidades del sistema internacional en teslas, el tiempo en segundos. Dice que determinemos justificadamente cuánto tarda el flujo del campo magnético en reducirse a la mitad del que tiene cuando el tiempo vale 0. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, es calcular el flujo para el tiempo 0. El flujo va a venir dado por el número de espiras multiplicado por el campo
multiplicado por la superficie, y en este caso por el coseno del ángulo, que va a ser el coseno del ángulo entre el campo y el vector superficie, que va a ser 0, por lo tanto el coseno es 1, luego aquí no nos cambia nada. Ese flujo, por lo tanto, ha venido dado por 10 por 0,3 por 1 menos 2t cubo por la superficie, que serían metros, sería 0, estos serían 0,1 metros, estos serían 0,05 metros, ¿vale? En total la superficie serían 5 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Bueno, si sustituimos para tiempo igual a 0, ¿vale? Para tiempo igual a 0, nos queda que todo este flujo es igual a 0,015 Weber en el tiempo 0. Como nos dicen que cuánto tiempo tardará en reducirse a la mitad, bueno, pues ahora lo que hacemos es utilizar esta misma fórmula, pero tenemos el valor del flujo reducido a la mitad, 0,015 partido de 2, y eso va a ser igual a 10 por 0,3 por 1 menos 2t cubo por 5 por 10 a la menos 3. En este caso, este tiempo va a ser el que tarde en reducirse a la mitad el flujo, como tenemos aquí. Bueno, lo hacemos, esto es una ecuación, ni más ni menos, la resolvemos con la calculadora sin ningún problema, y nos queda que el tiempo es de 0,63 segundos, ¿vale? No me paro en resolver la ecuación, muy facilita. 0,63 segundos se ha reducido a la mitad ese flujo. Bueno, pues ya tenemos el apartado A. Vamos con el apartado B, a ver qué nos dicen. Y que calculemos en qué instante el campo externo vale 0 y que calculemos la fuerza electromotriz en ese momento. Bueno, vamos a calcularlo y luego contestamos a esa pregunta que nos hacen después. Vale, ¿en qué momento el campo vale 0? Bueno, pues eso nosotros podemos coger el valor del campo, B va a ser igual a 0,3 por 1 menos 2t cubo, y sustituimos, le damos el valor de 0 al campo, 0 es igual a 0,3 por 1 menos 2t al cubo, y despejamos t en ese momento. Para ese tiempo el campo va a ser 0, y eso nos sale a los 0,79 segundos. Es decir, a los 0,79 segundos el campo exactamente vale 0. Y vamos a ver cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en ese momento. Nosotros sabemos que esa fuerza electromotriz va a ser igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo, ¿vale? Y nosotros de esta expresión que teníamos aquí, de esta expresión en función del tiempo, ¿vale? Podemos sacar y hacer la derivada, ¿vale? Si nosotros hacemos la derivada, nos queda menos 0,015 en función del tiempo por menos 6t cuadrado, y por lo tanto eso me queda 0,09 t cuadrado. Entonces, para tiempo 0,79 segundos, que es justo en el momento en el campo se hace 0, para el tiempo igual a 0,79 segundos, esa fuerza electromotriz es de 0,056 voltios. Vale, lo voy a poner mejor por aquí, ¿vale? Para el tiempo 0,79 segundos es sustituirlo aquí, nada más, ¿vale? Lo tendríamos. Y nos preguntan, bueno, ¿cómo puede ser que, dice, explica cómo puede haber voltaje inducido si en este momento el flujo es 0? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Y es que para que haya voltaje inducido no tiene que haber flujo, sino que lo que tiene que haber es una variación del flujo. Y efectivamente, con el paso del tiempo, el flujo está cambiando porque el campo está cambiando con el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, esto es perfectamente explicable, ¿vale? El campo es 0, pero está cambiando, y al estar cambiando se nos genera una fuerza electromotriz inducida. Por último, nos
preguntan o nos dicen que si la espira tiene una resistencia de 0,2 ohmios, lo voy a hacer en rojo para diferenciarlo, tenemos ahora una resistencia de 0,2 ohmios en la espira, calcular la intensidad de corriente inducida en ese momento en que se anula el campo, es decir, estamos hablando de este momento en el que el tiempo son 0,79 segundos, y explicar razonadamente qué sentido tiene. Bueno, como ya tenemos aquí esa fuerza electromotriz, nosotros la intensidad es tan sencillo como dividir epsilon partido R, o sea, 0,056 voltios, dividido esos 0,2 ohmios, nos queda una intensidad de 0,28 amperios. Y nos dice qué sentido tiene, que dibujemos en un esquema el sentido de la corriente para ilustrar la respuesta. Bueno, pues voy a utilizar, aquí, ya que tenemos aquí sitio, lo que hago es coger ese dibujo que tengo aquí, ¿vale? Esa sería la espira. Este es el campo entrante, ¿vale? Que estaba variable, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver. El campo inicialmente es entrante y se está reduciendo. El campo se está reduciendo en ese momento del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros aquí ponemos un valor de 0,79, está creciendo este tiempo. Al crecer el tiempo, todo este valor, como es una resta, está restando y por lo tanto el campo se está haciendo cada vez más pequeño. Luego el campo entrante se está reduciendo. Como la corriente inducida se está reduciendo, como la corriente inducida lo que pretende es contrarrestar lo que está ocurriendo, es decir, no quiere que se reduzca ese campo, lo que va a hacer la corriente inducida es generar campo hacia también entrante, porque se está reduciendo y no quiere que se reduzca, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que se produzca un campo entrante generado por la corriente inducida, en este caso tenemos que la corriente inducida va a seguir el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Es decir, sentido horario. Esa sería la corriente inducida que tenemos ahí, en ese mismo momento. Bueno, pues ese sería el problemita, ¿vale? Venga, un saludo, hasta luego.